¿Por qué se dice que la nobleza tiene sangre azul? La respuesta es más sencilla y fascinante de lo que crees. En realidad, todas las venas tienen sangre roja. Parecen azules debido a cómo la luz interacciona con nuestra piel, un efecto que se acentúa en personas de piel clara. Siglos atrás, la nobleza evitaba el sol a toda costa. Una tez blanca era el símbolo máximo de belleza y estatus, un privilegio de quien no necesitaba trabajar. Mientras tanto, las clases bajas trabajaban al aire libre, adquiriendo una piel bronceada que ocultaba el efecto de las venas azules. Así, la simple física de la luz y la piel dio origen al mito de la sangre azul, un símbolo de una división social ya pasada. ¿De dónde viene la frase «poner los cuernos»? Una versión lo asocia a una idea cristiana, representando el pecado de la infidelidad con los cuernos del demonio. Pero también podría venir de una antigua tradición vikinga. Los jefes podían escoger cualquier mujer para casarse, aunque ya estuviese casada, marcando su puerta con una cornamenta de alce. Así nació la frase «te pusieron los cuernos», dicha al antiguo y poco suertudo esposo. ¿Sabes el origen de la palabra mafia? No es lo que crees. Su verdadero significado está envuelto en el misterio. Una teoría apunta a un lema de guerra. Morte alla Francia, Italia anhela. Muerte a Francia. Italia anhela. Así, la palabra nacería como un acrónimo de este grito de libertad de los sicilianos contra los invasores franceses. Pero hay otra cara de la moneda. La palabra podría provenir del árabe magia, que significa bravuconería o jactancia. Una palabra que describiría la actitud orgullosa y violenta de los clanes que dominaban la isla. Patria o bravata. ¿Cuál crees que es el verdadero origen de la mafia? Déjalo en los comentarios. ¿Sabes el origen de la palabra mafia? No es lo que crees. Su verdadero significado está envuelto en el misterio. Una teoría apunta a un lema de guerra. Morte alla Francia, Italia anhela. Muerte a Francia. Italia anhela. Así, la palabra nacería como un acrónimo de este grito de libertad de los sicilianos contra los invasores franceses. Pero hay otra cara de la moneda. La palabra podría provenir del árabe magia, que significa bravuconería o jactancia. Una palabra que describiría la actitud orgullosa y violenta de los clanes que dominaban la isla. Patria o bravata. ¿Cuál crees que es el verdadero origen de la mafia? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías que la palabra fuck tiene una leyenda medieval? Dicen que proviene de una orden real. En la Inglaterra medieval, la leyenda cuenta que era obligatorio pedir permiso al rey para tener hijos. Al aprobarlo, te daban una placa para colgar en tu puerta. La inscripción decía Fornication under Consent of the King, o FUCK, para abreviar. Pero esto es una completa leyenda urbana sin base histórica. La palabra existe en lenguajes germánicos, mucho antes de la Edad Media, con un significado mucho más simple y grosero. Así que ya lo sabes. Ahora, pasa y comparte este dato para impresionar a tus amigos. Cuidado con la audiencia. ¿Alguna vez te has preguntado por el origen de la frase andar en fila india? No es solo una costumbre, es una brillante estrategia de supervivencia. Nace de una costumbre de los indígenas del territorio norteamericano. Caminaban en fila, uno detrás de otro, con un propósito muy específico. El objetivo era dejar una sola huella en el suelo, una simple traza que desorientaba completamente a cualquiera que las siguiera. De esta forma, los soldados estadounidenses no podían calcular el número exacto de indígenas, creando una ventaja táctica crucial. Así que la próxima vez que uses esta expresión, recuerda, se trata del ingenio de un pueblo para protegerse y confundir al enemigo. ¿Te han dicho que a los José se les dice Pepe por pater putativus, el padre adoptivo de Jesús? Es una historia hermosa, pero es totalmente falsa. Los expertos lo desmintieron. En los textos religiosos jamás se usaron esas siglas.
El verdadero origen es mucho más tierno. En la Edad Media el nombre era Josep. Al igual que hoy decimos Lola, en esa época duplicaban el final por cariño. De Josep nació Pepe. Fue la costumbre de dar amor con las palabras. ¿Te habías creído el mito? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más. ¿Alguna vez te has preguntado por el origen de la expresión «las paredes oyen»? No es solo una superstición. Su historia comienza en Francia con Catalina de Médicis, una reina famosa por su desconfianza y recelo. Para mantener el control, mandó construir un sistema de conductos acústicos en su palacio para espiar a sus cortesanos. Gracias a este espionaje, muchos fueron juzgados y caían en desgracia por lo que decían en privado. La paranoia se instaló en la corte y la frase «las paredes oyen» se volvió una advertencia mortalmente seria. Así, una táctica de espionaje de hace siglos se convirtió en una frase que todos conocemos y usamos hoy en día. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la idea del príncipe azul, el compañero perfecto de las historias de fantasía? Su origen se remonta a una leyenda rumana del siglo XIX llamada el príncipe azul de la lágrima. El término azul viene de sangre azul. Los nobles no solían exponerse al sol, así que su piel era muy blanca y las venas se veían de un tono azulado. Pero fue la película La Bella Durmiente de Disney la que hizo famoso y universal a este personaje idealizado. Desde entonces, el príncipe azul ha evolucionado, representando para cada persona la idea de un amor verdadero y compañero. Este gesto que conoces tan bien, ¿sabías que esconde un secreto ancestral? No es solo suerte, es un código de supervivencia. Su origen se remonta a los primeros cristianos. En un mundo hostil, este era su signo secreto para reconocerse, un pacto sagrado de protección y alianza. Pero hay una cara oscura. Los celtas creían que las cruces de caminos eran lugares sagrados para atrapar la buena fortuna, y cruzaban los dedos para justificar una mentira. Para los cristianos, era un güey de pedir perdón al mentir para salvar su vida. Un gesto de fe en la disimulación. Ahora lo sabes. Déjalo en los comentarios y suscríbete para más secretos históricos. ¿Alguna vez has oído hablar de las lágrimas de cocodrilo? Se dice que son fake news emocionales. La expresión viene de la tan antigua creencia de que estos reptiles lloran de pena mientras devoran a sus presas. Pero, ¿y si te dijera que la verdad es mucho más húmeda? Científicamente, tienen glándulas lagrimales que lubrican sus ojos, especialmente para protegerlos de la sal en el agua. El truco está aquí. Al abrir la boca con tanta fuerza, la presión empuja esas lágrimas hacia afuera. ¡Es un efecto secundario! Sí que no lloran de pena. Simplemente su biología es un poco exagerada. ¿Qué opinas? ¿Por qué decimos que algo vale un Perú? ¿Cómo un país se convirtió en sinónimo de riqueza infinita? La respuesta está en 1532. Tras su captura, el Inca Atahualpa ofreció un rescate legendario para su liberación: llenar una habitación entera con oro puro y 2 veces con plata. Un tesoro que cambió la historia. Este impacto fue tan grande que la frase «Vale un Perú» se popularizó, inmortalizada por Cervantes y Lope de Vega. Hoy, si alguien te dice que vales un Perú, te está diciendo que eres invaluable. ¿Lo sabías? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías que la posición del misionero tiene sus raíces en la colonia americana? Su origen es una historia de poder y evangelización. Los colonizadores encontraron pueblos con cosmogonías propias, donde la naturaleza y la sexualidad eran parte de un todo sagrado. Los misioneros, con una moral rígida, buscaban controlar incluso el acto más íntimo, la procreación. Implantaron la única postura virtuosa y aceptada por la Iglesia: hombre arriba, mujer abajo, con el único fin de tener hijos. Los indígenas, al ver esta singular y estricta enseñanza, bautizaron a esta postura con un nombre que perdura: la del misionero. Curiosamente, incluso en la Iglesia protestante,
Esta era la única posición permitida durante siglos, una marca histórica imborrable. ¿Sabías que la posición del misionero tiene sus raíces en la colonia americana? Su origen es una historia de poder y evangelización. Los colonizadores encontraron pueblos con cosmogonías propias, donde la naturaleza y la sexualidad eran parte de un todo sagrado. Los misioneros, con una moral rígida, buscaban controlar incluso el acto más íntimo, la procreación. Implantaron la única postura virtuosa y aceptada por la Iglesia: hombre arriba, mujer abajo, con el único fin de tener hijos. Los indígenas, al ver esta singular y estricta enseñanza, bautizaron a esta postura con un nombre que perdura: la del misionero. Curiosamente, incluso en la Iglesia protestante, esta era la única posición permitida durante siglos, una marca histórica imborrable. Es la palabra más temida en el cielo. Pero, ¿sabías que este código de vida o muerte no tiene nada que ver con el mes de mayo? En 1923, el problema era que el código SOS era muy difícil de entender a través de las ruidosas radios. Se necesitaba una palabra única y clara. La solución fue un poke, un como no que no juego de palabras. El francés Mayday, pronunciado con acento británico, sonaba como Mayday. Así se inventó en 1927. El protocolo se repite 3 veces para evitar confusiones. Un simple juego de palabras que terminó salvando miles de vidas. Lo sabías, es la palabra más temida en el cielo. Pero, ¿sabías que este código de vida o muerte no tiene nada que ver con el mes de mayo? En 1923, el problema era que el código SOS era muy difícil de entender a través de las ruidosas radios. Se necesitaba una palabra única y clara. La solución fue un poke, un como no que no juego de palabras. El francés Mayday, pronunciado con acento británico, sonaba como Mayday. Así se inventó en 1927. El protocolo se repite 3 veces para evitar confusiones. Un simple juego de palabras que terminó salvando miles de vidas. ¿Lo sabías? ¿Sabías que la palabra cementerio no siempre significó lo mismo? En su origen, era una necrópolis, una ciudad de los muertos, un lugar de sombras y lamento, donde el viaje terminaba para siempre. Pero con el cristianismo, todo cambió. La muerte ya no era el final, sino un nuevo comienzo. Así nació el cementerio, del griego koimitirion, que significa dormitorio, un lugar de descanso, un sueño tranquilo a la espera de la resurrección y la promesa de una nueva vida. ¿Sabías que la palabra cementerio no siempre significó lo mismo? En su origen, era una necrópolis, una ciudad de los muertos, un lugar de sombras y lamento, donde el viaje terminaba para siempre. Pero con el cristianismo, todo cambió. La muerte ya no era el final, sino un nuevo comienzo. Así nació el cementerio, del griego koimitirion, que significa dormitorio, un lugar de descanso, un sueño tranquilo a la espera de la resurrección y la promesa de una nueva vida. ¿Sabes el origen de la palabra gringo? La respuesta es más complicada de lo que crees. Te cuento las 3 teorías más populares. Versión 1. Durante la Guerra México-Americana, los soldados estadounidenses cantaban Green Grow the Lilacs. Los mexicanos, al escucharlo, lo deformaron en gringo. Versión 2. Algunos batallones eran conocidos por su color como el green. Su comandante gritaba Green, go, y los mexicanos lo imitaron de forma irónica. Y la versión 3 proviene de la palabra griego, del proverbio latino que dice está en griego, refiriéndose a algo incomprensible o extranjero. 3 historias, una palabra. ¿Cuál crees que es la verdadera? Déjalo en los comentarios. ¿Sabes el origen de la palabra gringo? La respuesta es más complicada de lo que crees. Te cuento las 3 teorías más populares. Versión 1. Durante la Guerra México-Americana, los soldados estadounidenses cantaban Green Grow the Lilacs. Los mexicanos, al escucharlo, lo deformaron en gringo. Versión 2.
Algunos batallones eran conocidos por su color como el green. Su comandante gritaba "Green, go", y los mexicanos lo imitaron de forma irónica. Y la versión 3 proviene de la palabra griego, del proverbio latino que dice "está en griego", refiriéndose a algo incomprensible o extranjero. 3 historias, una palabra. ¿Cuál crees que es la verdadera? Déjalo en los comentarios. ¿Usas el cronómetro de tu teléfono para entrenar o cocinar? Siento decírtelo, pero lo estás llamando por el nombre equivocado. Ese aparato es un cronógrafo. Un cronómetro, en cambio, no es una función. Es un título de nobleza para un reloj de altísima precisión. Instituciones como el Control Suizo de Cronometría lo evalúan durante 15 días en diferentes temperaturas y posiciones. Si mantiene una precisión casi perfecta, gana el derecho de llevar esta palabra en su esfera. Así que tu teléfono tiene un cronógrafo y los cronómetros se quedan para la élite. ¿Conocías esta diferencia? Déjamelo en los comentarios. ¿Usas el cronómetro de tu teléfono para entrenar o cocinar? Siento decírtelo, pero lo estás llamando por el nombre equivocado. Ese aparato es un cronógrafo. Un cronómetro, en cambio, no es una función. Es un título de nobleza para un reloj de altísima precisión. Instituciones como el Control Suizo de Cronometría lo evalúan durante 15 días en diferentes temperaturas y posiciones. Si mantiene una precisión casi perfecta, gana el derecho de llevar esta palabra en su esfera. Así que tu teléfono tiene un cronógrafo y los cronómetros se quedan para la élite. ¿Conocías esta diferencia? Déjamelo en los comentarios. ¿Sabes el origen real de por qué decimos que el perro es el mejor amigo del hombre? Nació de un juicio por asesinato en 1870. Old Drum, un perro de caza, fue ejecutado por un vecino. Su abogado, George Best, no habló de leyes, habló de fidelidad. Dijo: el único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta es su perro. El jurado, conmovido, falló a su favor. Hoy, una estatua de Old Drum sigue en pie frente al juzgado. Así que cada vez que miras a tu mascota, recuerda ese pacto de lealtad. Tienes a tu mejor amigo a tu lado. Decimos que algo nos costó un ojo de la cara. Hoy es figurado, pero esta frase nació en el siglo XVI y fue dolorosamente real. Su protagonista, el conquistador Diego de Almagro, en una batalla contra una tribu indígena, una flecha le perforó el ojo izquierdo. Al regresar a Panamá, frustrado, exclamó: "El negocio de defender la corona me ha costado un ojo de la cara". La frase se extendió por España. Y como dato curioso, Almagro ordenó que sus retratos se hicieran de perfil, ocultando su cicatriz para siempre. Así que la próxima vez que te quejes por un precio, recuerda que Almagro lo pagó literalmente en el campo de batalla. ¿Conocías esta historia? Déjalo en los comentarios. Decimos que algo nos costó un ojo de la cara. Hoy es figurado, pero esta frase nació en el siglo XVI y fue dolorosamente real. Su protagonista, el conquistador Diego de Almagro, en una batalla contra una tribu indígena, una flecha le perforó el ojo izquierdo. Al regresar a Panamá, frustrado, exclamó: "El negocio de defender la corona me ha costado un ojo de la cara". La frase se extendió por España. Y como dato curioso, Almagro ordenó que sus retratos se hicieran de perfil, ocultando su cicatriz para siempre. Así que la próxima vez que te quejes por un precio, recuerda que Almagro lo pagó literalmente en el campo de batalla. ¿Conocías esta historia? Déjalo en los comentarios. Si viajas a Bulgaria, ten mucho cuidado con tus gestos. Aquí, asentar la cabeza significa no. La confusión está asegurada. Aunque hoy los jóvenes intentan adaptarse, el origen de esta costumbre es un acto de valentía. Durante la ocupación otomana, la leyenda dice que invertían los gestos para sobrevivir sin traicionar sus creencias. Un código de supervivencia que se convirtió en identidad. ¿Lograrías acostumbrarte? Déjalo en los comentarios. Si viajas a Bulgaria, ten mucho cuidado con tus gestos. Aquí, asentar la cabeza significa no. La confusión está asegurada. Aunque hoy los jóvenes intentan adaptarse, el origen de esta costumbre es un acto de valentía. Durante la ocupación otomana,
La leyenda dice que invertían los gestos para sobrevivir sin traicionar sus creencias. Un código de supervivencia que se convirtió en identidad. ¿Lograrías acostumbrarte? Déjalo en los comentarios. En el mundo del espectáculo, el mejor deseo antes de salir a escena es un rotundo mierda. ¿De dónde salió esta extraña tradición? Debemos viajar al París del siglo XIX. Si la entrada del teatro estaba llena de estiércol, significaba que la función era un éxito y la recaudación enorme. También se creía que el destino era envidioso. Para engañarlo, se deseaba lo peor. Como en inglés con break a leg. Así que ya lo sabes. La próxima vez, desea mucha mierda con elegancia histórica. ¿Lo conocías? Déjamelo en los comentarios y suscríbete. En el mundo del espectáculo, el mejor deseo antes de salir a escena es un rotundo mierda. ¿De dónde salió esta extraña tradición? Debemos viajar al París del siglo XIX. Si la entrada del teatro estaba llena de estiércol, significaba que la función era un éxito y la recaudación enorme. También se creía que el destino era envidioso. Para engañarlo, se deseaba lo peor. Como en inglés con break a leg. Así que ya lo sabes. La próxima vez, desea mucha mierda con elegancia histórica. ¿Lo conocías? Déjamelo en los comentarios y suscríbete. ¿Crees que OK viene de Zero Killed en la guerra? Piénsalo de nuevo. La verdad es mucho más divertida. Nació en Boston, en 1839, como una moda de la prensa. Era un chiste. All correct, para decir all correct. Los memes no son una invención moderna. El presidente Martin Van Buren lo popularizó en su campaña, usando sus iniciales, Old Kinderhook. Así que desde un chiste ortográfico hasta tu teclado. ¿Cuál origen te parece más interesante? Suscríbete para más. ¿Crees que OK viene de Zero Killed en la guerra? Piénsalo de nuevo. La verdad es mucho más divertida. Nació en Boston, en 1839, como una moda de la prensa. Era un chiste. All correct, para decir all correct. Los memes no son una invención moderna. El presidente Martin Van Buren lo popularizó en su campaña, usando sus iniciales, Old Kinderhook. Así que desde un chiste ortográfico hasta tu teclado. ¿Cuál origen te parece más interesante? Suscríbete para más. Dije algo malo, rápido, toca madera. Lo hacemos por instinto. Pero, ¿sabías que une los secretos de los celtas, el poder de los dioses griegos y la fe de los primeros cristianos? Para los celtas, los árboles eran sagrados. Tocaban la madera para pedir protección a los espíritus y daban un segundo golpe para evitar que los malignos escucharan sus deseos. Los griegos notaron que los robles recibían más rayos. Creían que eran el blanco favorito de Zeus y tocaban su madera para impregnarse de su poder. Siglos después, los cristianos buscaban tocar los fragmentos de la cruz de Jesús, creyendo que quedarían protegidos de cualquier tragedia o demonio. La costumbre se quedó, pero en Italia tocan hierro. ¿Y tú? ¿Buscas madera cuando hablas de tu futuro? Déjamelo en los comentarios.